El Renacimiento, segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. Sean bienvenidos todos a este video en el cual abordaremos un tema bastante interesante, el Renacimiento acompañado de sus diferentes aspectos. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es el Renacimiento? Bueno, el Renacimiento se trata de un proceso histórico-cultural que buscaba recuperar los conocimientos obtenidos en la antigüedad clásica grecorromana y a su vez tenía la finalidad de colocar al ser humano como el centro del universo. Este movimiento inició principalmente en las ciudades de Italia, de Florencia, Venecia y Génova, ya que ahí radicaban comerciantes muy ricos y la alta nobleza. ¿Cómo se da el Renacimiento? Para entrar en contexto, primero se debe hacer mención al oscurantismo, el cual fue una práctica medieval del clero y las clases sociales para no permitir que se difundiera el conocimiento, la razón y la cultura a la población. Este movimiento estuvo presente durante la Edad Media. Alrededor de los siglos XIV y XV, Europa tenía una gran demanda de productos que llegaban de Asia, por lo cual la ruta terrestre se convirtió en un transitar sin fin de productos necesarios para el ser humano. Los turcos otomanos toman Constantinopla el 29 de mayo de 1453, cerrando así estas vías a los comerciantes, cayendo así esta gran ciudad. Lo que este evento provoca es que los europeos, principalmente portugueses y españoles, buscaran nuevas rutas para llegar a Asia por las mercancías. Por su parte, Portugal decide rodear el continente africano y los españoles financiaron la idea de Cristóbal Colón de cruzar el Atlántico, confiando su teoría de que la Tierra era redonda. Lo que estas acciones trajeron consigo fue el inicio del periodo de los grandes descubrimientos geográficos, la caída del feudalismo, se consigue un comercio globalizado, inician los grandes reinos que vieron nacer a los gobiernos absolutistas, nace un nuevo grupo de comerciantes que poco a poco van tomando fuerza, y todos sabemos quiénes son, ¿no? Claramente es la burguesía. Pero principalmente el catolicismo es criticado, pues la burguesía necesitaba romper con los paradigmas de conocimientos de la iglesia y la monarquía y crear una mentalidad moderna capitalista. Capitalismo en el Renacimiento. El capitalismo comienza a verse durante el Renacimiento y se nota cómo aumenta el comercio y se desarrollan mercados y una clase mercantil próspera. El feudalismo da paso a una economía más enfocada al comercio y la acumulación de capital. Surgen los bancos y la utilización de letras de cambio hacen más fáciles las transacciones financieras. Se toma una mentalidad empresarial fomentando el individualismo y la búsqueda de la prosperidad material. Filosofías derivadas del Renacimiento. Primero hablaremos del humanismo, el cual es un enfoque filosófico y cultural que enfatiza el valor y la dignidad del ser humano, al igual que su capacidad para buscar conocimiento y mejorar a través de la razón y la educación. Destaca la importancia de las humanidades, el arte y la literatura en la formación integral de las personas. Antropocentrismo. Perspectiva que pone al ser humano en el centro de la importancia y considera que todo debería ser valorado en relación a ellos. Esta idea hace contraste con enfoques que dan importancia a otras formas de vida o al medio ambiente en sí mismo. Pensadores humanistas. En primer lugar tenemos a Francisco Petrarca, quien fue un poeta y erudito del siglo XIV, y uno de los primeros humanistas y figura clave del Renacimiento. Sus obras, que abarcan desde sonetos, cartas y poemas épicos, tuvieron una gran influencia en la literatura italiana y gran impacto en la cultura europea. En segundo lugar tenemos a Tomás Moro, quien fue un abogado, filósofo y estadista, autor inglés del siglo XVI, popularmente conocido por su obra Utopía, la cual explora ideas sobre una sociedad ideal. Sirvió como Lord Canciller bajo el rey Enrique VIII, pero cayó en desgracia debido a su negatividad para apoyar la separación de Enrique de la Iglesia Católica. Fue ejecutado en 1535 por traición, conocido por sus aportes filosóficos y políticos y su compromiso a sus principios, incluso a costa de su propia vida. Hay que hablar un poco sobre el arte renacentista, porque claro, existía el arte en el Renacimiento. Gracias a este movimiento es que resurge el interés por la cultura clásica grecorromana. El arte renacentista se caracterizó por una gran atención a la anatomía, a la perspectiva y la representación realista de la naturaleza.
Destacan artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, ya que crearon obras maestras que reflejaban una profunda comprensión de la forma humana y la búsqueda de la perfección estética. En la arquitectura florecen edificios notables, como la cúpula de la Catedral de Florencia, la cual diseñó Brunelleschi. El Renacimiento marca un antes y un después en la forma en la que se concebía y se practicaba el arte en Europa. Literaturas renacentistas. Son caracterizadas por renovar el interés en las obras clásicas grecolatinas. Autores como William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Dante Alighieri destacan en este periodo. Se hace énfasis en el humanismo, se explora la naturaleza humana y se experimenta con nuevas formas literarias, tales como lo son el soneto y la novela. ¿Alguien ha escuchado el nombre de William Shakespeare? Fue un dramaturgo y poeta inglés, quien es visto como uno de los grandes escritores de la lengua inglesa. Obras como Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth provocaron un profundo y duradero impacto dentro de la literatura y el teatro. Miguel de Cervantes fue un escritor español, considerado como uno de los mejores novelistas de todos los tiempos. Fue popular por su obra maestra Don Quijote, puesto que este clásico impactó a la literatura occidental. Dante Alighieri fue un poeta italiano presente a finales de la Edad Media. De él destaca su épico poema La Divina Comedia, por su interesante viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, que avanza más allá de lo cristiano. Esta obra impactó significativamente a la literatura y es vista como una obra maestra de la literatura mundial. Consecuencias del Renacimiento. Desarrollo cultural y tecnológico. Las condiciones fueron las ideales para que hubiera avances en gran cantidad de áreas, desde la astronomía hasta la medicina. Todo tuvo oportunidad para desarrollarse y dejar una inercia que continuaría hasta la actualidad. El cuerpo humano se estudió a profundidad, por lo que se empezaron a entender los procesos que éste realiza, desde la circulación de la sangre hasta las partes que lo forman, como los huesos, los pulmones, el corazón y hasta el cerebro. Las ideas que la Tierra era el centro del universo se iban derribando poco a poco, y aunque hubo mucho escepticismo, finalmente se concluyó que todo giraba alrededor del Sol por la fuerza de gravedad que éste posee. La creación del telescopio en ese tiempo ayudó a reforzar las teorías que en la actualidad son un hecho de sentido común. Debilitación de la Iglesia. El Renacimiento marcó un antes y un después en esta pérdida de autoridad, ya que debido a la imprenta y al trabajo de muchas personas, las escrituras fueron traducidas a otros idiomas, además del latín, por lo que más gente tuvo acceso a todas estas enseñanzas, lo que llevó a la creación de otros movimientos religiosos, ya que además varias de las acciones de la Iglesia contrastaban con lo que decían las escrituras, de modo que más personas empezaron a dudar. Movimiento de las clases sociales. Uno de sus efectos más notables se presentó en las clases sociales, ya que a pesar de mantener casi la misma distancia entre ellas, se empezó a tener la idea de darle un mejor trato a la clase trabajadora. Además, hubo varios trabajos literarios que se pensaban para un público más amplio y donde se consolidaban las ideas sobre el mérito, mientras que en el lugar de nacimiento o la riqueza dejaban de ser importantes. Exploración del mundo. Como las enseñanzas en campos de la geografía también crecieron, hubo muchos exploradores navegando los mares. Aunque en su momento lo que querían era descubrir nuevas rutas de comercio, se tuvo un efecto más trascendental, ya que se llegó a América e incluso se dio la vuelta a la Tierra por primera vez. Así acabamos con nuestra presentación, no sin antes sugerir que lean diversos textos acerca del Renacimiento, ya que es un tema muy interesante del cual podemos descubrir muchas cosas.